Ay. ¿Y el otro sujeto? Tony, ¿y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Una cosita que... Wow, nanotecnología, nanorobots. Pero, ¿en realidad los nanorobots existen? ¿O podrían tomar un nanorobot, ponerlo en una vacuna e inyectártelo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Namo Electronics y lo primero que debemos saber aquí es qué es la nanotecnología. Y la nanotecnología se define como el uso de materiales o la manipulación de los mismos a escala nanométrica. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué es nanométrica? Bueno, nanométrica viene de la palabra nanómetro y nanómetro es una unidad del Sistema Internacional de Medición que equivale a la 1000.000.000ª parte de un metro. Sí, amigos, es como tener un metro y dividirlo en 1000 millones de partes. ¿Cómo es esto? Miremos esto. Esto es un sistema de escalas. En los sistemas de escalas normalmente lo usamos tanto ingenieros como matemáticos, científicos, etcétera, para tener una forma diferente o más sencilla de decir o de notar algo. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de mediciones, es más fácil de decir un nanómetro que una 1000.000.000ª parte de un metro. Entonces, para evitar la 1000.000.000ª parte, se pone el prefijo nano. Y así en diferentes escalas. Lo anterior a nano, que es una 1.000.000ª parte, es el micro. Entonces, un micrómetro, estamos hablando de una 1.000.000ª parte. Después, hacia arriba, le sigue el mili. Entonces hablamos de un milímetro, un metro dividido en 1000 partes. Después llegamos al metro y si vamos hacia arriba, encontramos el kilo. Después el mega. Y así sucesivamente. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de información, nosotros hablamos de gigabytes o ahora de terabytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos usando esa escala. Bueno, no nos salgamos de nuestro tema, volvamos a los nanómetros. Entonces ya sabes que la nanotecnología es una tecnología que manipula los elementos a esta escala, a escala nanométrica. Estamos hablando de algo muy, muy pequeño. Para que nos dé una idea de qué es escala nanométrica, miremos esta imagen. Como ven amigos, estamos hablando de cosas muy pequeñas. Ahora bien, si ya sabemos qué es la nanotecnología, ahora vamos a recordar un poco, ver el concepto de qué es un robot para ver después qué sería la nanorobótica, o qué es un nanorobot o qué es un nanobot. La definición de qué es un robot puede ser algo compleja en estos días y ya lo hemos visto en videos anteriores, que si no lo has visto, te los dejo acá, donde hablamos sobre robótica. Pero acerca de qué es un robot podemos sacar algunas cosas en que la mayoría de científicos o de ingenieros o de gente que está trabajando en esta área estamos de acuerdo. La primera es que debe ser un sistema autónomo. La segunda, que debe ser un sistema reprogramable. Entonces, si cumple estas dos cosas, ya podemos estar pensando en qué es un robot. En otras circunstancias hablábamos de robots, por ejemplo, cuando son físicos, cuando no estamos hablando de un robot en software, que este robot tiene que tener también una estructura, es decir, el robot tiene que estar en algo. Entonces, para resumir, este robot tiene que tener autonomía, tiene que tener una estructura y este robot tiene que ser reprogramable. Tenemos que tener estas cosas. Y cuando no estamos hablando de robot en software, por supuesto el robot tiene que tener una fuente de energía. ¿Por qué? Porque si este robot es físico, lo más probable es que este robot tenga que hacer algún tipo de procesamiento, movimiento, etc. Es decir, el robot va a gastar energía, por lo cual necesitará una fuente o una forma de adquirir energía. Entonces, si pensamos en un robot como esos,
Estamos pensando en un robot físico de hardware, más bien como algo así. Por supuesto, este robot es muy avanzado, pero lo que quiero mostrarles es la idea de qué es un robot. Ahora, teniendo en cuenta que esto es un robot, ahora pensemos en un robot a escala nanométrica. Es hacer algo como esto, pero llevado a la escala de nanómetros. Y para eso, amigos, miremos cómo ha evolucionado la electrónica a través del tiempo. Miremos esta gráfica. Aquí podemos observar desde que se tuvieron los primeros tubos al vacío hasta el último procesador que tenemos a nivel comercial fabricado ya en escala nanométrica. Podemos ver que han pasado más de 100 años desde ese entonces, pero el avance ha sido extraordinario. Hoy en día poder tener un procesador fabricado con tecnología de 5 nanómetros es algo totalmente espectacular. Y como ven, hemos avanzado mucho, pues de los tubos se pasó a los transistores, de los transistores se pasó a los circuitos integrados, de los circuitos integrados que estaban en una escala alta, ya se empezaron cerca del 2010 a trabajar en escalas cercanas a las nanométricas. Entonces ha sido ya una evolución de algunos años y posiblemente hace más de 5 a 6 años tenemos trabajo de nanotecnología en electrónica y en electrónica ya de producción, porque probablemente estas mediciones o la manipulación en electrónica a esta escala se había hecho un poco antes, pero solo a nivel de laboratorio o a nivel de investigación. Pero hoy en día, hoy 2020, si tú tienes un iPhone 12, muy probablemente tienes tecnología nanométrica dentro de tu teléfono, porque el A14 Bionic fue el primer procesador comercial utilizando tecnología de 5 nanómetros. Por supuesto, hay otros procesadores que utilizan tecnología que está, por ejemplo, en 7 nanómetros, en 10 nanómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente si tú tienes hoy un smartphone, un celular o una computadora, estás usando nanotecnología en ella, porque esta tecnología ya está construida en un rango de escala de 1 nanómetro a 100 nanómetros. El procesador que tengas probablemente está dentro de esa escala, así que si está dentro de esa escala, tienes nanotecnología ya usándola. Y atención a esto, porque una cosa es que hace ya algunos años podamos construir en escala nanométrica transistores dentro de un procesador, a que el procesador tenga escala nanométrica. La mayoría de procesadores en la actualidad tienen escala milimétrica, es decir, miden algunos milímetros. Si quieres aprender un poco más sobre esto, arriba te dejo un link donde hablamos sobre qué tiene por dentro un circuito integrado y explicamos un poquito mejor esta parte. Sin embargo, esto nos empieza a sacar las primeras conclusiones. No podría tener un sistema de control reprogramable a una escala nanométrica en la actualidad. Y si no puedo tener esto, indirectamente o directamente ya nos lleva a pensar que sería casi improbable o casi imposible tener un robot a escala nanométrica, porque ya lo decíamos, un robot necesita ser un sistema reprogramable o programable, y si no puedo tener ya de entrada el sistema de control, bueno, por ahí ya entendemos que no podemos tener este tipo de tecnologías. Y si hablamos del tema de actuadores o baterías, bueno, por acá estamos todavía en escalas micrométricas. Esta tecnología en micrómetros se ha venido desarrollando de una manera bastante avanzada. ¿Y esto por qué? Porque la tecnología MEMS, por sus siglas en inglés, es la base de sistemas como los acelerómetros, los giroscopios y otro tipo de sensores que necesitan movimientos internos para poder hacer su detección. Eso quiere decir que internamente en estos sensores tenemos partes móviles, así que por ahí hemos avanzado mucho y ya se tienen algunos motores o prototipos de propulsión con tecnología micrométrica, pero de la tecnología micrométrica a la tecnología nanométrica, en realidad hay un paso muy grande y lo más probable es que nos lleve por lo menos algunas décadas en llegar hasta allá. Además, imaginémonos lo siguiente. Supongamos que ya tenemos un robot que pueda trabajar en escala nanométrica y que pudiera ser inyectado en nosotros. Bueno, si este robot entrara en nuestro torrente sanguíneo, el tema no es absolutamente fácil. Es decir, dentro de nuestras venas, arterias, existen unas corrientes muy fuertes que vienen por el impulso, por supuesto, que le da el corazón a esto.
y no es un entorno sencillo para la tecnología, puesto que también todo el sistema inmunitario de nuestro cuerpo entraría a atacar a este sistema. Adicionalmente, si este sistema tuviera algún tipo de fallo, pudiera terminar en una parte del cuerpo que nosotros no queremos. Así que pensar hoy en día en que nos van a inyectar un robot o un sistema como estos realmente es totalmente improbable. Y no estamos hablando solo en temas de que haya algo a nivel comercial que pudiera hacer esto, no, tampoco a nivel de investigación ni a nivel científico hay una tecnología tan avanzada que nos pueda llevar a ese punto. Pero entonces se preguntarán, bueno, es que hemos visto en los noticieros, en periódicos, etcétera. Eso es cierto, las noticias muchas veces son desinformativas y los periódicos usan esta palabra muy a la ligera, y la mayoría de cosas que en realidad vemos son expectativas científicas que tenemos. Se espera que en el 2030, que en el 2040 se alcance cierta tecnología que permita hacer algunas de estas cosas que encontramos titulares o de los periódicos, pero no son tecnologías que manejemos en la actualidad. Pero entonces, ¿qué tenemos en la actualidad de esto? Bueno, miremos el siguiente video. Pero el nuevo diseño, llamado actuador electroquímico de superficie, se puede fabricar utilizando procesos similares a los utilizados para producir integrados. Esto significa que las pequeñas patas se pueden agregar directamente a los dispositivos que las controlan. Para hacer las patas se usa una hoja de platina de 7 nanómetros de grosor que está recubierta por un lado por un material inactivo como el grafeno. Luego, las piernas se modelan utilizando una técnica llamada litografía y el material sobrante es removido. Para que funcione, las piernas deben estar en el agua, pero el concepto es relativamente simple. Cuando una corriente pasa a través del platino, las partículas de agua cargadas son atraídas hacia la superficie sin recubrimiento, y la fuerza de las partículas que une al metal crea una tensión en la hoja y eso hace que se doblen. Al reforzar las secciones de la hoja, la flexión se puede controlar más específicamente y lo tenemos, una pequeña pata de un robot. Los robots están equipados con 2 pequeñas células solares que, al hacer incidir una luz láser en cada una de ellas, los investigadores pueden crear voltajes que activan las patas delanteras o traseras. Estos nuevos actuadores permiten que el pequeño circuito se mueva, y debido a que se crean usando los mismos principios de fabricación que ya conocemos en electrónica, se pueden fabricar fácilmente millones de pequeños robots al mismo tiempo. Enjambres de robots que sean tan pequeños pueden inyectarse a través de jeringas hipodérmicas recogidas en una pipeta. Ahora, por el momento no pueden hacer mucho, pero su compatibilidad con la microelectrónica existente los hace versátiles. En teoría, los nuevos actuadores basados en estos diseños podrían cambiarse con dispositivos más complejos para llevar a cabo una amplia gama de tareas más sofisticadas. Los investigadores han señalado todo, desde la lucha hasta el cáncer hasta la lucha contra plagas para microbots, pero estamos a décadas de distancia. El tiempo dirá si los primeros pequeños pasos para microrobots podrían ser un gran salto para la microrobótica. ¿Quieres aprender sobre electrónica, robótica o sistemas de control, o necesitas una asesoría en esos temas? Nosotros podemos ayudarte. Comunícate con nosotros, www.dynamoelectronics.com, y conecta tu ingenio. Como ven, amigos, esto es totalmente increíble. En realidad, tener esta tecnología ha implicado muchos años de desarrollo. Sin embargo, eso está muy lejos de un robot. Como ven, para que esos sistemas puedan moverse, se necesitan unos sistemas externos, los cuales hagan que estos sistemas puedan funcionar. En el caso del video que veíamos, el sistema externo era una luz láser con la cual apuntaban las partes en las cuales excitaban un sistema del robot que permitía tener algo de locomoción. Y miremos otro de los avances en esta área que es bastante curioso. Este es SpareBot. Sí. Es un robot espermatozoide. Bueno, no es un robot espermatozoide, es un robot que asiste a los espermatozoides. Y en realidad no es un robot como tal, pero así lo llamaron sus creadores. Esto se hizo en Alemania, donde en el instituto que hicieron esta investigación usaban estos componentes que tienen un nivel o un tamaño de micrómetros para asistir a los espermatozoides para llegar
al óvulo. Miremos el siguiente video. Y por supuesto, esto es un proyecto, es decir, esto no está en una fase de desarrollo que permita que una persona le inyecten esta especie de nanobots o de microbots para que haga esto. Por supuesto que no. Incluso el movimiento de estos robots se hace a través de campos magnéticos que permitan la orientación y su movimiento. Entonces estos experimentos se hacen en probetas en laboratorios, pero no se hacen dentro del cuerpo humano, ni hemos llegado a ese nivel para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, esto no deja de ser bastante sorprendente. Y si vemos en el área de la medicina, ¿qué es lo más cercano que tendríamos a una especie de nanobot o algo a nivel electrónico que nos pudieran poner dentro de nuestro cuerpo? Bueno, esos son estas cámaras endoscópicas o cápsulas endoscópicas. Tienen un tamaño relativamente pequeño de unos 2.5 centímetros. Estas cámaras literalmente te las tragas, y internamente estas cámaras tienen una batería, tienen un sistema de control, tienen, valga la redundancia, una cámara acá para tomar fotos, y además tienen unos LEDs para iluminar en el momento en que se va a tomar la foto. Estas cámaras, una vez te las comes, van tomando fotografías de tu tracto digestivo, y adicionalmente a esto tienes que tener un receptor que llevas colgado todo el día mientras tengas esa cámara o mientras te hayas comido la cámara, donde se le va a enviar la información de las fotos que va tomando la cámara y se va enviando directamente a ese transmisor. Tecnología como esa es lo más avanzado que tenemos de algo que te puedas comer o que te puedan poner dentro de tu cuerpo y que de una manera medianamente autónoma pueda hacer su trabajo. Ya las otras ciencias que tenemos a nivel de medicina son cosas como de la paroscopia o cosas de ese estilo, necesitan la intervención humana y normalmente son en procesos quirúrgicos, es decir, no es algo que te puedan en algún momento X poner y tú no te diste cuenta o te lo inyectaron y ya quedó en tu cuerpo haciendo algunas funciones que de pronto tú no sabrás. No, esa tecnología de momento no existe, por supuesto, y lo más avanzado que tenemos es esto. Y por supuesto, amigos, de esto que les estoy comentando no es mi opinión. Esta información es sacada de textos científicos, de revisión en universidades y centros de investigación donde se trabaja esta tecnología. Por ejemplo, los últimos robots que les mostré vienen de un artículo publicado en la revista Nature el año pasado. En esta revista, y les dejo abajo el link para que puedan corroborarlo, por ejemplo, una de las conclusiones de las cuales hablan es que si bien es bastante difícil construir un robot en escala de 500 micrómetros, no en nanómetros, en 500 micrómetros, es difícil. Si ese robot lo bajáramos a una escala de 50 micrómetros es extremadamente difícil, pero pensar en los 5 micrómetros con la tecnología actual es totalmente imposible. Y estamos en escala micrométrica, que como lo explicamos al principio, saben que es una escala en un tamaño mucho mayor a la nanométrica. Entonces, pensar en que podemos tener esta tecnología en escala nanométrica, en realidad en la actualidad estamos hablando de algo totalmente imposible. Así que si de pronto estás pensando que dentro de poco tiempo veremos sistemas como los de Iron Man, donde su armadura con tecnología probablemente de nanobots se crea en cuestión de segundos, o si estás pensando que ahora que empiezan las vacunaciones a nivel mundial o que ya empezaron, te van a poder inyectar una vacuna en la cual te van a inyectar una especie de nanobot o un circuito integrado muy pequeño a nivel nanométrico o algo electrónico con la cual te puedan controlar o te puedan hacer algún tipo de seguimiento o algún tipo de cosa. Bueno, en realidad en este momento lamento decirte que esto es totalmente imposible. Ya habíamos hablado en un video, que si no lo has visto te lo dejo arriba, y explicábamos que era imposible de momento con la tecnología actual implantarte algún tipo de chip por medio de una vacuna para hacerte control mental o algo similar. Bueno,
Hoy también te decimos que es totalmente imposible que te inyecten entonces un nanobot o alguna cosa así que pueda hacerte también algún tipo de control mental. Y por supuesto, si probablemente estamos hablando que en el tema de vacunaciones te pueden inyectar algo con tecnología nanométrica, bueno, probablemente sea posible. ¿Por qué? Porque ya vimos que la nanotecnología es la manipulación a nivel nanométrico de partículas, moléculas, etcétera, y no es mi área de experticia, pero no descarto que las vacunas o el desarrollo que está en biología molecular esté en escala nanométrica. Sin embargo, sé que en el área de electrónica no tenemos nada que pueda hacer este tipo de cosas. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que te hayamos podido explicar de una manera clara que esta tecnología apenas está en la mente de los científicos y los desarrolladores y de pronto es algo que se proyecta hacer en el futuro, pero los nanobots y tecnologías como las que hablábamos probablemente hoy sean más un sueño que una realidad. Igual si tienes dudas o comentarios, por favor déjala abajo en la cajita de comentarios. Y si te gustó el video, por favor dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. Ya sabes, cada semana estamos sacando videos como este, donde explicamos de una manera sencilla la tecnología electrónica, sistemas de control y robótica para disipar todas estas dudas que a veces hay por ahí, sobre todo con temas tan controversiales como el tema de la vacunación. Te dejamos nuestras redes sociales también para que nos sigas. Muchas gracias por ver nuestros videos. Feliz día. Chao, chao.